Uy. Ah, bueno, no importa, le digo continuar, ¿no? Sí, sí. No, no, sí, te oímos, te oímos. Sí, pero a mí me ha salido un mensaje, me ha quitado la pantalla, continuar. Bueno, pues lo que quería decir es que yo voy a estar hablando y que casi agradecería que fuese, se lo digo a mis alumnos, que cuando uno está ante una pantalla da la impresión de que detrás no hay nadie y bueno, que si alguien quiere intervenir en ese momento para hacer alguna pregunta de alguna foto, pues creo que vendría bien, y si no lo dejamos para el final, como queráis, pero puede ser más ameno, porque si no me da la sensación de que le estoy hablando. Puede conectar esto. Bueno, creo que ese era mi compañero No Manuel. sé la batería que tiene. Manuel, ¿eres tú? No sé, es que he escuchado de repente a alguien que me ha parecido que era mi compañero Manuel el que no podía conectarse. Bueno. Creo que soy yo que tengo el micro encendido, ¿no? Manuel, sí, has conseguido entrar al final, ¿no? Sí, sí, al final. Bueno, es que soy María Antonia Moza, porque he conseguido con el ordenador de mi mujer. Ah, vale, bueno. Me he estado peleando con la tablet, con el otro ordenador y al final he conseguido con él. Vale, vale, pues nada, acabo de empezar y me alegro que te hayas unido a la sesión. Bueno, pues como decía que casi yo prefería que el que tuviera curiosidad por alguna foto interviniera en el momento, y si no lo dejamos para el final, pero os lo dejo a vuestro criterio. ¿Vale? Como habéis esta charla, estáis titulándolas Conociendo a, pues la verdad que yo me he permitido pues realmente hablar de mí, de mi fotografía y de cómo me inicié en la fotografía, al mismo tiempo que hablo de mi trabajo como docente y cómo utilizo la fotografía para uno de los intereses que más me motivan, que es transmitir a los alumnos. A veces se consigue mucho con gran éxito y a veces no tanto, transmitir a mis alumnos el gusto, la pasión, el conocimiento por la naturaleza y sobre todo la conservación. Bueno, como elegí esa fotografía, cuando me pidió Pepe una fotografía, elegí esta del arco iris. Esta es una cascada en Islandia, la cascada de Skogafoss, es muy conocida. Y bueno, supongo que habréis imaginado que como hemos pasado la pandemia y que tuvimos tantos arcoíris, que fue el símbolo de la pandemia, pues entonces me pareció que hemos salido, no de la pandemia, pero sí de ese confinamiento que tuvimos tan duro. Entonces elegí esta fotografía como para decir el cierre de una etapa y a ver si pronto comenzamos otra. Entonces os voy a comentar que esta fotografía la realicé en la cascada esta que os digo de Islandia, un lugar muy concurrido donde hay millones de turistas, de autobuses que bajan. Entonces, en fotografía voy a empezar diciendo que hay que ser muy paciente, cosa que es obvio, en todas las modalidades, pero en la naturaleza más. Y yo vi que aquí en la base no me acerqué tanto como estos muchachos, como veis, porque tenía mi equipo peligraba, porque todo el que se acercaba venía todo lleno de gotas de empapado, como si le hubiera llovido. Era una distancia prudente y me apalanqué allí con mi trípode esperando distintas posibilidades. El arcoíris iba, venía, aparecía simple, doble, había multitud, desaparecía y en fin. Entonces conseguí tomas sin gente, ninguna, pero realmente la que más me gustó fue esta, porque el arcoíris apareció doble y realmente aparecen ahí como un padre y un hijo que se acercaron mucho, y creo que la fotografía alcanza mucha fuerza al tener estos dos personajes que están admirando ellos no están viendo el arco iris, lo estoy viendo yo desde mi posición, lógicamente, ¿no? Pero ellos están admirando la cascada. Al mismo tiempo, Carlos, lo que tiene es fotografiar en pareja, que nosotros siempre viajamos los dos juntos, nos pasamos el año organizando el viaje, sobre todo él, y no solemos ir en grupo. Bueno, así en pequeña, cuando hacemos los viajes por aquí, por Andalucía, por España, sí, con los amigos, pero cuando vamos al extranjero vamos los dos. Y fotografiar en pareja tiene la cosa de que cada uno tiene su punto de vista. Mientras yo estaba abajo, él estaba arriba, había que subir una cuesta, y estaba a mitad de la cascada y él le entusiasman las aves, a mí también, pero él estaba fotografiando el fulmar, que es muy, muy rápido, y entonces con las corrientes que se formaban allí con la cascada, los fulmar estaban dando vueltas continuamente. Es una fotografía muy difícil, yo lo intenté, desistí porque
porque eran muy rápidos y desistí. Y luego él consiguió esta que a mí le dije que esta me encantaba porque es el Fulmar atravesando ese arco iris que yo estaba fotografiando desde abajo, ¿no? Estaba alejándose e intentando atravesar el arco iris. Y como veis, todo ese grano son las gotitas del arco iris. Esto lo que significa que en un mismo paisaje cada fotógrafo va a tener un punto de vista diferente, distintas motivaciones, intereses, y los resultados pues son muy diferentes, pero lo importante es disfrutar de cada uno de su gusto. Bueno, mis inicios fueron más bien naturalistas. Yo tardé en empezar con la fotografía. Como empecé la carrera de biología, pues esto los que conocerán ya veréis que algunas de las guías están un poco ya antiguas y usadas, y los prismáticos también. Pues yo no hacía fotografía, sino lo que me gustaba mucho era salir al campo desde que estaba en el comienzo de la carrera. Y luego ya cuando conocí a Carlos, pues todas nuestras salidas eran salir al campo. También buceaba en aquella época y me interesaba muchísimo, aunque no fotografiara, pero me interesaba mucho la salida de campo. Al principio eran en los entornos más cercanos, lógicamente, y luego ya fueron viajes. La primera cámara, nosotros teníamos cámara analógica, pero yo realmente no hacía mucha diapositiva. Yo cuando realmente empecé a hacer fotografía y a entusiasmarme fue cuando tuvimos este primer equipo. Y fue, no sé si conocéis ya, compramos un telescopio y nos íbamos a observar aves, y luego le acoplamos una cámara con la que yo hice, una cámara compacta, la Nikon 4000, Coolpix 4500, con ella hice fotografías magníficas. Esto sirve para decir un poco que el equipo es importante, pero yo con esta camarita, que era muy simple, me pasé muchos años y hice una foto que a mí todavía, y os voy a poner algunas, son de las que más me gustan. Así que tener un equipo muy sofisticado, muy caro, tampoco te va a dar el resultado óptimo. Bueno, os digo esto porque fueron mis inicios. Yo, una vez que teníamos el telescopio y le adaptábamos le poníamos el adaptador, podíamos utilizar el digiscoping que nos permitía hacer estas fotos, con lo cual pues ya yo había pasado ya drásticamente de la observación a la fotografía, porque cuando yo me iba, esto está hecho en la salina de Sanlúcar, con el telescopio tiene la ventaja, esto está hecho prácticamente desde el coche, creo, sin salir del coche, sin high y sin nada, porque el telescopio te permite estar muy lejos de las aves, si no sería casi imposible. Entonces, cuando yo empezaba a fotografiar, estos son pollitos de aboceta, fijaros qué cosa, qué bolitas de peluche, que estaban correteando por la orilla y luego de repente se echó en una piedra y se quedó dormido como los bebés. Este de cholitejo patinegro, que todavía está cambiando el plumón. Bueno, pues yo venía tan emocionada cuando yo conseguía esto en mi tarjeta, que volvía al día siguiente y volvía por la tarde porque me parecía que era algo impresionante poderse, esas imágenes que yo había visto durante tanto tiempo, me las llevaba y las veía en el ordenador. Empezaba entonces también a compartirlas porque surgían las Fotonatura, que casi todos los fotógrafos de la naturaleza hemos pasado por ahí. Fotonatura nos permitía compartir esta fotografía, hacernos comentarios y aprender y mejorar mucho. Luego, una vez que ya cogí la cámara y empecé a observar, a comprobar que la fotografía era realmente muy interesante, pues pasé del telescopio, que también lo usaba, lógicamente, a fotografiar pues todo lo que me parecía interesante. Entonces, como bióloga y como profesora, el primer punto de vista que tuve fue fotografiar las plantas, que ya conocía muchas y que otras las fotografiaba y luego las clasificaba. Entonces, pues la sabina, el enebro, el pinzapo, y esto lo hacía por dos motivos. Uno, porque las había visto toda mi vida en la guía, esas tan bonitas de Incafo, yo quería hacer fotografías parecidas de identificación de flora, y otra porque como profesora me llevaba a los alumnos, y yo no sé si Carmen sería de las que hizo este recorrido o no, pero yo lo hice varias veces, y entonces hacía normalmente siempre una excursión de campo. Y este era un itinerario, lo reconoceréis, en la punta de Camarinal, y entonces aquí marco con puntito amarillo el recorrido del autobús y el que hacíamos caminando. Pedíamos permiso porque aquí hay una base militar. Entonces yo a ellos les hacía que en una tabla se llevaran
las fotografías de plantas que iban a ver y las tenían que ir reconociendo por el recorrido. Por lo tanto, para mí la fotografía era una herramienta muy importante desde ese punto de vista botánico. Aquí os pongo una fotografía que se muestra por ese recorrido, que muestra también un estilo que a mí que mantuve durante mucho tiempo de la fotografía, y es encontrar una textura de fondo que tuviera un patrón repetido como esto. Estos son los alveolos, que también aquí se da una clase de geología que no os voy a dar, pero en fin, entre la meteorización y la erosión, pues este tipo de rocas de arenisca se forman estos alveolos que son muy fotogénicos, y aquí tenemos un hinojo marino. Entonces, eso eran fotografías que yo hacía en mis comienzos. Ventajas que tenía para mí la fotografía en mi trabajo, que soy profesora. Pues aquí sí, Carmen ya va a empezar a reconocer su dibujo. Pues casi siempre, sobre todo en primero de bachillerato, en una asignatura que hubo de ecología, que luego desapareció, pues utilizábamos una parte para hacer prácticas de botánica, que ya prácticamente no se pueden hacer. Pero entonces nosotros empezamos a hacer, los alumnos se entusiasmaban con esto, parece que no, pero cogíamos las lupas, yo les pedía que cogieran las flores del campo de su entorno, las más próximas, las más vulgares, las que están en las cunetas, ¿no? Y que entonces ellos me las traían, yo le añadía la fotografía y ellos iban haciendo, sobre todo Carmen, pequeños dibujos, la identificábamos y entonces eso pues, nos dio aquí una combinación de fotografías con los dibujos. Carmen era una artista, estos dibujos los hacía en un momentito. Y ventajas que tenía esta combinación pues, para la docencia, pues que eso podíamos construir un libro digital que se incluía en el blog y los alumnos podían comprobar cuáles eran las flores de su entorno. Era muy útil para esas prácticas de botánica que hacíamos y era una actividad que les resultaba muy motivadora porque aportaban ellos sus dibujos y reconocían luego cuando salían. Tened en cuenta que estoy hablando del Instituto del Cuervo, que está en un entorno con la Laguna de los Tollos cerca, un entorno ideal, ¿no? Para pasear y para aprender de naturaleza. Entonces a ellos le daba una gran satisfacción reconocer luego esas plantas que habíamos visto en clase. Posteriormente, me interesé más por un punto de vista más artístico, más creativo de la flora. Entonces, empecé por... Esta es una flor que a mí me encanta, Nigella papilosa, es una ranunculácea espectacular. En el borde de la Laguna de los Tollos en esta época probablemente esté o ya esté un poco pasada. Y es una flor que es muy, muy, muy llamativa por los colores de los pétalos, por los nectarios que tiene en su interior, por la forma esta estrellada. Entonces, esta podría ser una foto que identifique bien a la planta, pero una vez que la realizaba, pues me fijaba en que pues, ahí había una forma que llamaba la atención y que posiblemente tú no supieras si yo te muestro esto solamente que esto es una flor, porque parece confundirte, parece una estrella con muchos brazos y fijaros que el fondo lo está aportando. Veis que se le han caído dos pétalos, ¿no? Entonces, si tomo la fotografía desde arriba, lo que estamos viendo es el violeta de los pétalos y el verde del propio fondo de la vegetación. Entonces, me pareció muy curioso buscar formas en las plantas que ya se salieran de esa guía botánica clásica. Creo que se ha saltado una. Bueno, pues no sé, luego la pondré. Estos son musgos y... No, vale, perdona. Estos son musgos que son muy pequeñitos y que también todo el mundo ya fotografía y reconoce, pero a los alumnos les sorprende cuando le enseñan lo que es el musgo y aquí le estás enseñando el esporofito, las cápsulas que tienen las esporas. A mí me llamó mucho la atención y la titulé Farolillo del bosque porque esta iluminación era natural, le estaba dando la luz y fijaros justamente por aquí. Yo no sé si cuando señalo con el cursor vosotros me veis. Lo vemos, lo vemos. Vale, vale. Pues justo esta parte iluminada es la parte de la cápsula que se abrirá y saldrán las esporas. Entonces esta iluminación era natural y estaban realmente iluminados así. Esta sería otra visión del musgo, en la cual pues es un poco más creativa. Aquí utilicé que los filamentos estaban ya, los filamentos esos anteriores estaban un poco pasados, es decir, estaban de color ocre, y enfoqué solamente una de la cápsula, con lo cual a mí me dio la impresión como si fuese un fondo que estaba en llamas.
Entonces, esto es lo que os digo de intentar dar también una visión diferente, algo más creativa o artística. Para los que siempre hay gente que está iniciándose y pregunta cómo se hacen esas fotografías, entonces me gusta mostrar el equipo que ha ido cambiando. Desde esa Nikon Coolpix que os enseñé, he ido cambiándola. Ahora Entonces, ya no utilizas lentejas, ¿no? Ahora utilizas habichuelas. voy evolucionando, sí, sí. De hecho, Bing Bag, que viene de habichuelas, creo. Bueno, el que tengo ahora en el coche es de arroz, pero tú sabes, el que si lo pierdes, hasta en una gasolinera lo venden, así que lo puedes conseguir fácilmente. Bueno, la pongo para indicaros que ese musgo que estaba a ras de suelo, pues que casi no hay trípode que te sirva y la estabilidad es fundamental en macrofotografía. Entonces, pues es muy útil este tipo de los beanbag o saquitos de cualquier cosa. Y un cable disparador, por supuesto. Aquí os pongo el objetivo que utilicé durante mucho tiempo, que era magnífico. Y cuando quiero fotografiar algo muy, muy pequeño, pues le coloco los tubos de extensión. Aquí están colocados los tres, pero realmente yo los tres no los utilizaba, lo utilizaba pocas veces. Solamente ponía uno o dos. Pero todo lo que vea y así, con demasiado pequeño, está realizado con los tubos de extensión. Otra flor, ejemplo, esta es una inflorescencia de Orchis italica, que es la florecilla que luego os pondré y que vais a reconocer rápidamente. Bueno, pues esto íbamos Carlos y yo paseando por la laguna, no me acuerdo, era cerca del Cuervo, las lagunas de Espera o algo así, y observamos de lejos esta pirámide, esta inflorescencia, y ya observamos que eran Orchis italica. Entonces, la primera fotografía que realizas es de toda la planta, la inflorescencia, y luego, pues tardé horas, creo que esta la hice incluso un día después. Yo sabía que en esa florecilla, se llama la flor del hombre desnudo, yo tenía que encontrar ahí algo más que la simple inflorescencia. Entonces volví al día siguiente, cuando salí del instituto, porque me quedaba cerca, y busqué flores aisladas que tuvieran, no todas tienen estas formas de hombrecillos perfectos con sus gorros estos tan engalanados. Entonces busqué muchas hasta que encontré que estas dos, pues desde este punto de vista, pues realmente tienen sus ojos, sus boquitas, todo, brazos, tobillitos, todos sus atributos. Entonces estaban así dispuestas y le hice muchas fotografías desde distintos puntos de vista, distintos diafragmas, etc. Esta fotografía ganó un concurso en Alemania y ya luego se hizo muy conocida. Siguiendo con el punto de vista como más estético, pues esta es una fotografía que también a mí me gustó mucho, está hecha aquí en los trigales de la carretera de Moravita, y empezó a gustarme la fotografía que tenía como un toque pictórico. Yo creo que eso nos pasa a muchos fotógrafos. Entonces, para conseguirlo, yo había visto una foto que había hecho Carlos en estos mismos trigales de unas golondrinas sobre unos cardos y me gustó mucho. Y digo, oye, yo tengo que hacer eso. Y me volví. Y entonces hice este trigal con estos cardos. ¿Por qué me gusta a mí esta fotografía? Pues porque he conseguido que el trigal se desdibuje, solamente se aprecia que está aquí y casi al fondo no tiene ninguna textura, ¿no? Y lo que tiene protagonismo son los cardos, pero tú sabes que están en un entorno natural. Este efecto pues, lo conseguí utilizando el teleobjetivo, entonces utilizaba un 80-400 y sobreexponiéndola también un poquito más, 0,7. Entonces, y con un diafragma muy abierto, 5,6, ¿vale? De manera que solo enfocaba los cardos y todo lo demás estaría desenfocado, creando esa especie de pinceladas que daba el trigo. Aquí en concreto esta parece desenfocada, pero no es que estuviera desenfocada, sino que las espigas de trigo se mecían ligeramente con el viento y entonces creaban como una especie de velo que a mí personalmente también me gustaba. Hablando de, también fotografié aves, pero no he puesto muchas en esta, porque ya no sabía en qué aspecto centrarme. Esta también me la seleccionaron, bueno, yo la presenté a un concurso como era de aves solamente, como visión artística. Está hecha en Costa Rica, en un tucán pico iris, y estamos fotografiándolos, bueno, estábamos un montón de fotógrafos haciéndolo, pero justo de todas las fotografías que yo hice, al menos, otros fotógrafos también lo conseguirían, este efecto, conseguir este efecto que lo estaba dando una palmera cocotera.
Entonces también vuelve a ser, el fondo es fundamental en la fotografía. Entonces aquí pues yo creo que también le da ese toque artístico. Bueno, el ave en sí misma, que es espectacular por el colorido que tiene, que nosotros no estamos acostumbrados a estas aves, nos llama mucho la atención, pero luego es el fondo el que le da especial protagonismo. Durante mis inicios me fui, cuando tenía esa verdadera pasión, que madrugaba todos los fines de semana y en cuanto salía del instituto me iba con la mochila y la cámara fotográfica, pues visité mucho la zona de las marismas y las salinas. Y de aquellos comienzos tengo esta serie de amanecer y atardecer en la marisma. Entonces, esta es más reciente, la hicimos hace poco, pero también son unos ranúnculos y las ondas del agua. Los ranúnculos estaban lejos, yo hubiera necesitado el teleobjetivo y no lo tenía ese día, pero fijaros los efectos que está creando el agua al atardecer. Si esos ranúnculos hubieran cobrado un poco más de protagonismo, hubieran sido una foto más bonita. Esta foto, ya os digo, de mis inicios, fue irse al amanecer a la marisma, ponerse las botas de agua y buscar las plantas, que en este caso salcocónea, que quedan sumergidas. Se ve que es el amanecer porque aquí en la parte superior ya aparecen los tonos rosados y aquí yo vi que se captaba una simetría perfecta de reflejo y me gustó mucho. Volví muchísimas veces a la marisma, al amanecer y al atardecer, como digo muchas veces. Y un día cuando fui al atardecer, creo que era octubre o así, ya se me hacía un poco de noche y apareció la luna pronto y entonces comprobé que quedaba muy bonito el reflejo de la luna. Entonces intenté buscar una composición simple, porque estas plantas normalmente son grandes, tienes que elegir muy bien el motivo para que no sea confuso, no sea una maraña de plantas en las que la vista no sepa en qué centrarse. Entonces elegí una composición simple y esperé a que la luna, como se mecía ligeramente el agua, pues diera también esas pinceladas de luna. Esta fotografía me la pidieron en su momento pues una asociación que estaba haciendo un almanaque para haikus. Yo creo que para mí era la primera vez que oí hablar lo que eran los haikus. Y ellos eligieron la fotografía y ellos pusieron el haiku, ¿no? Y me pareció una idea preciosa, lo de combinar fotografías con haikus ya conocidos o hacerlos tú mismo. Entonces yo me animé a hacer mis propios haikus. No sé si sabéis que los haikus son versos poéticos japoneses, no tienen rima y son de 5, 7 y 5 sílabas. Y sobre todo lo más importante, estaban acompañados en sus inicios de unos dibujos, unos haigas y ahora de fotografía. Pero lo más importante es que están basados sobre todo en la observación de los aspectos más cotidianos y en la naturaleza, remarcando sobre todo las estaciones. Entonces yo ya había leído algunos, me gustaba y entonces me animé a hacer los míos propios. La fotografía es el fruto de una rosa, del rosal silvestre, que había helado y bueno, pues estaba fundiendo y aproveché que estas pequeñas destellos de luz que se forman en el agua. Bueno, tenemos dos. Es una foto mejorable porque tuve una única oportunidad, mi hermano me estaba esperando en el coche, me bajé, la hice y se acabó, fue la única oportunidad. Y sería mejorable, lógicamente. Esta fotografía pues me trae muy buenos recuerdos. También ese haiku es mío, pues, mejor o peor, luego os explico lo que me transmite. Esta fotografía está hecha en Játar, cerca de Alhama de Granada, de donde es mi familia, yo nací allí incluso, y vive mi hermano y mis padres tienen allí una casa. Entonces allí hace frío, está cerca de Sierra Tejeda en invierno y nieva o nevaba antes con más frecuencia. Entonces en la propia casa había un charco, había nevado y la nieve se descongelaba, pero luego por la noche al mismo tiempo se helaba. Entonces me di cuenta de que había charcos que se helaban y descongelaban, que creo que es lo que hacía que haya tanta burbujita, ¿no?, en ese charco. Luego ya he visto muchas más fotos de hielo y sé que eso es común, pero a mí me atrajo mucho. Y esto es una margarita simplemente que quedó bajo. Este es un charco, no tenía ni 1 metro cuadrado, pero había planta y elegí esta composición que es simple, fijaros, es simplemente 2 líneas que se cruzan y la esfera de la margarita que parece que estuviera, yo qué sé, como cristalizada, ¿no? Y todo rodeada de burbujitas. El haiku, pues es que me inspiró a mí en realidad esa fotografía, pues me parecía como si estuviese en la sierra esperando que se haga de noche
y hace mucho frío y podría ser Sierra Tejeda, pero perfectamente, que está al lado, y en vez de mirar al cielo, pues miras al charco y son las estrellas las que se ven reflejadas y al mismo tiempo como heladas, ¿no? Eso fue lo que me inspiró. Con esta fotografía gané mi primer premio, mi primer concurso de fotografía de la Junta de Andalucía, me hizo muchísima ilusión, y un concurso que ya por cierto ha desaparecido, pero que era muy bueno. Otros haikus ya no son míos. Este es muy conocido, el autor, el que yo creo es el más famoso escritor de bacho, de haiku. Y este es una historia. Hoy el rocío borrará lo escrito en mi sombrero. Os cuento la historia. En la finca que tienen mis padres había un olmo muy, 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 muy grande, que daba una sombra tremenda y donde pasábamos los veranos allí pues al lado de una piscina, nos bañábamos y pasábamos unas tardes de verano muy agradables. El olmo era inmenso, ya os digo, y entonces en otoño pues dejaba todo el suelo lleno de hojas. Ese es el sombrero de mi padre, que lo mordió el perro y ya pues, se quedó allí olvidado entre las hojarascas. Entonces en el invierno ya vuelves y digo, me gustó el motivo, ¿no? El gorro, el sombrero roto porque ya estaba mordido por el perro y todo rodeado de hojarasca. Luego una fotografía triste, pues por 3 motivos, porque el primero que desapareció fue el perro, entonces cuando veía esta foto me emocionaba. Luego la grafiosis destruyó todos los olmos de la zona, y eso fue súper penoso. Y luego ya el tercero que falleció fue mi padre. Pero una foto que, bueno, pues que me trae muchos recuerdos y que me parece muy bonita. Como he hablado de mi padre me acompañaba siempre que yo iba para allí a visitarlo, pues me decía, aprovechaba para dar un paseo y dice, venga, ¿no quiere ir a hacer fotografías? Digo, vale. Y él se desesperaba muchas veces, se ponía a pasear mientras yo hacía fotos y otras veces decía, pero todavía le estás haciendo fotos a esa misma planta. Y cuando estas alamedas es que las pongo luego, y entonces quiero que las reconozcáis así porque luego las vamos a ver con otro efecto. Pues en otoño son espectaculares, son muy típicas de la zona de Granada, estas choperas o alamedas, y son espectaculares en otoño, muy fotogénicas. Entonces él estaba paseando y le hice esta fotografía. Cuando la vi durante mucho tiempo, mi padre vivía todavía, yo la titulé Paseo Otoñal, porque yo ya veía a mi padre tan mayor, caminando, alejándose, y pensaba, algún día la veré y él no estará. Y efectivamente, eso ocurrió. Para terminar con los haikus, os pongo esta fotografía reciente, iba a decir que trágica, pero bueno, esta sí está hecha durante el confinamiento. Nosotros durante el confinamiento en realidad no lo pasamos mal, porque estuvimos en una casa de campito. Y la primavera es espectacular y cuando acaba la primavera, pues el campo, y sobre todo en esta zona en Jerez, ya empieza a marchitarse todo y cambia drásticamente. Entonces, estas son unas semillas de una planta muy conocida y que es muy conocida, que tiene este aspecto cuando se seca, ¿no? Que parecen como una especie de calavera. Entonces, aquí forcé, esta sería con la luz natural, y aquí forcé estas semillas, porque para darle un aspecto más dramático, pues forcé la luz en el balance de blancos en la propia cámara, lo puse como con unos tonos más fríos. En fotografía de la naturaleza tendemos a que la fotografía se realice en el mismo momento, ¿no? No utilizar Photoshop, incluso si tú puedes cambiar el balance de blancos en la propia cámara, pues si ya esperas ese resultado, es mejor hacerlo en la propia cámara que esperar a que luego te lo haga Lightroom o Photoshop. Y ya solo quedan semillas de tristeza, flores marchitas, pues no es más que para mí que acaba la primavera y que llega el verano, que desgraciadamente a mí en nuestra zona pues no me gusta tanto como la primavera. Bueno, y ahora os voy a contar pues eso, voy a seguir contando lo que me interesa de la fotografía de la flora, que tienen diversas formas muy curiosas, ¿no? Entonces aquí vais a reconocer la mayoría de las especies, creo que sabéis lo que es, está de aquí abajo de la derecha, es el zarcillo de una nueza. Estas son unas semillas muy, muy conocidas, se llaman anteojos de Santa Lucía, las avenas que son tan vulgares y que las vemos con tanta frecuencia, pues si nos detenemos en ellas podemos observar que son muy fotogénicas. Bueno, pues os presento esta, que es dosel de salsifí.
que es una de las fotos que me hizo, creo que un poco más famosa, porque gané un premio importante al nivel de la BBC. Y entonces, bueno, cuando yo hice esta fotografía también la hice con mucha paciencia. Esta es una compuesta que forma un globo, una inflorescencia en forma de globo, que se ve muchísimo en Jerez, en cualquier cuneta y en cualquier campo. Y son muy bonitas y llamativas. Yo empecé a fotografiarlas desde el exterior, pero los resultados cuando los veía por el visor, que eso es lo que tiene la ventaja de la fotografía digital, que vas viendo los resultados sobre la marcha, no era lo que yo esperaba, no me atraía. Pero me di cuenta que me fui desde por aquí delante, faltaban ya algunos vilanos y me fui y como si estuviera, le di un punto de vista como si yo la viese desde el interior. Lo que yo llamé y llamo desde ahora en adelante una vista de insecto, ¿no? Un insecto que pasease por ahí, y para este insecto pues todo supusiera como un dosel de un bosque para nosotros, ¿no? Por eso la titulé Dosel de Salsifí. Es una fotografía que tiene, si os fijáis, pues muchos vilanos con esta especie de encaje tan delicado en cada uno de ellos. Y bueno, pues finalmente no sabía cuál enfocar, en qué parte, y conseguí esta composición que la presenté al concurso y tuve la suerte de obtener el primer premio. Y aquí os pongo, para los que no seáis de naturaleza, pues el Museo Británico de Historia Natural de Londres, que es un sitio además precioso, muy recomendable para visitar, organiza uno de los concursos más prestigiosos de naturaleza. Y fue presentarla y gané el primer premio. Luego he intentado y no he ganado nada más, pero aquello fue casi el primer intento y el primer premio. Bueno, os sigo poniendo, fijaros, esto es una simple umbelífera que la vemos montones de veces y fijaros qué espectáculo de la naturaleza, ¿no? Esa forma radial de salir esos filamentos de la umbelífera. El fondo amarillento lo está proporcionando otra propia flor. Ahí os pongo en alguna fotografía con qué está tomada la cámara y los parámetros, por si incluso alguien tiene interés. Ana, perdona, todas con trípode, por supuesto, ¿no? Bueno, prácticamente todas, sí, prácticamente todas. Aunque te digo una cosa, si ahora, de ahora en adelante veo algunas sin trípode, os lo digo, porque sí, las que os he puesto, sí, todas con trípode hasta ahora. Porque la anterior era un 40avo. Claro, claro. Sí. Está con trípode, bueno, trípode y además, claro, es que se me ha olvidado, menos mal. Por eso es importante que me hagáis preguntas porque hay cosas que se me olvidan. Que también utilicé para tamizar la luz, para que no hubiera luces y sombras. Entonces no tenía yo un paraguas de estos de fotógrafo, ni el parasol típico, sino una sombrilla literal de la lluvia. Y la puse al tiempo que con el disparador, el trípode, y porque me quedaba entre sol y sombra y no me quedaba bonita, lógicamente. Trípode, disparador y en ese caso un paraguas para hacer que la luz estuviese más tamizada. Todo lo que veáis a esa velocidad, claro, yo no tengo ese pulso, sobre todo para estas cosas tan delicadas, a lo mejor para otras sí, pero para esos detalles no. Esta también, bueno, esta podría ser a pulso. Sí. Aquí tenemos diferentes composiciones. Estas vuelven a ser unos vilanos de una planta que estaban volteados. Había muchas y también estaban sobre el suelo y estamos viéndolo justo al revés. Esto es una foto más reciente y es para indicaros que, fijaros, estábamos Carlos y yo, esto era en Polonia, nos llamaron mucho la atención estas plantas sobre el río. Bueno, pues la estábamos tomando imaginaros, hacia la derecha, ¿no? Y era bonita, pero de repente miramos hacia la izquierda, hacia el otro lado, y cambió totalmente y vimos cómo el agua tomaba este color grisáceo que parece plomo fundido y que además con las ondas hacía este efecto tan llamativo que le complementa muy bien a ese amarillo brillante. Esta fotografía, bueno, cuando hay nieve, aquí me tengo que ir a Grazalema, pero cuando visito a mis padres y tengo la suerte de que nieve a mi madre ya, nieve en Navidad pues, o en alguna fecha, pues salimos algo con el trípode y con el equipo a hacer fotografía. Esta fue una nevada tardía y esto que veis aquí es el brote. Yo no sabía lo que era y tardé un rato hasta que ya lo asocié. Es una peonía, que es una flor ya preciosa, luego la pondré, ya de primavera.
y estaba saliendo porque fue una nevada muy, muy tardía. Entonces aquí el blanco, fijaros que es el blanco de la nieve y bueno, está creando... yo no sé si aquí utilicé el difusor, sí, aquí utilicé el difusor para lo mismo, para que la luz fuera tamizada y no me creara sombras, porque algunas veces las sombras pueden ser interesantes, pero otras veces, pues, en este caso, no pueden destrozar la fotografía. La pueden destrozar. Y probablemente, como es una clave alta, pues también la sobrepondría un par de puntos. Sigo con la nieve, esto es un equiseto igualmente, abriéndose paso entre la nieve, no le correspondería ya que estuviera nevado. A mí aquí me gusta el efecto como un poco de semitransparencia, ¿no?, que crea la nieve en primer término. Esto ya es en Cazorla y fue un día que no había nevado, no me acuerdo muy bien, pero hacía mucho frío y viento, las dos cosas. Y entonces salimos y con el coche y fue bajando la temperatura, había niebla, eso es. Este es el efecto, lo que llaman la cencellada, la niebla cuando las gotitas de agua quedan en los árboles, además hay viento y se forma este efecto. Es una foto que parece en blanco y negro, pero sin embargo estáis viendo aquí un poquito que aparece el verde del pino. Esta, sin embargo, la pongo porque no es nieve, sino son los equisetos que os puse anteriormente, pero aquí lo está proporcionando un fondo algodonoso porque esto está bajo una alameda de álamo blanco, y el álamo blanco ya sabéis que sus semillas en su época lo puede poner todo el suelo blanco, y entonces la he puesto a continuación de la nieve para demostraros dos fotografías con fondo blanco, una en nieve y otra son las semillas de álamo. Bueno, esto en mi instituto hace muchos años, en el anterior, había un profesor, Pablo, de matemáticas, que llevó varias veces al instituto la exposición de matemáticas que organizan aquí en Andalucía, no sé muy bien quién. Entonces, a raíz de eso, pues tuvimos la idea de que él animaba a los alumnos a que hicieran fotografía matemática. Entonces, yo también hice una exposición y empezamos a darle importancia para que los alumnos hicieran. Duró 2 o 3 años, porque este profesor ya se fue y lo dejamos. Entonces, empecé a descubrir formas que pudieran tener interés desde el punto de vista de formas así geométricas, matemáticas. Y fijaros aquí todas las espirales, por ejemplo, que podríamos comprobar. Esta, que es una clemátide muy bonita, que aparece en otoño. Y esta, por ejemplo, esta fue de mis primeras fotografías. Está hecha en la terraza de casa. Y yo quería practicar cómo se enfocaba. Entonces, esta es una hipomoea clásica enredadera. Y yo ya empecé mientras enfocaba y le cogía la técnica a la cámara, me di cuenta que no era fácil conseguir una fotografía que quedara armoniosa, porque si enfocaba este capullo que se está abriendo, ¿no?, que aquí tenemos esta espiral, esta helicoidal de la que os hablaba, pues me salía otro fondo que no quería, y entonces moví ligeramente una corola y puse el propio capullo que se está abriendo delante. Entonces la flor está creando un telón violáceo que me resultó muy atractivo. Esta fotografía le sigo teniendo mucho cariño y me gusta mucho, porque ya os digo, yo estaba experimentando con la cámara. También en aquello, esto está hecho en el campo, paseando por la finca de mis padres. Las resinas siempre me han llamado mucho la atención porque me han parecido muy bonitas. Y había un caracol atrapado en la resina. Yo luego he comprobado que cuando llueve las resinas se humedecen mucho, se ponen muy blanditas, y un caracol, si se desplaza, debe quedar atrapado, porque yo no comprendía por qué había quedado atrapado. Nada, pues le estuve tomando fotografías y aquí utilicé trípode, por supuesto, también. Tuve que subexponer porque aparecían reflejos y, de hecho, a pesar de usar un parasol, se me ve aquí un poquito reflejada. Seguimos con espirales y os animo a los que os gusta la fotografía y os gusta el campo, que os fijéis, porque esta semilla es de lo más vulgar, ¿no? Y fijaros qué preciosidad, ¿no? Qué espiral más perfecta. La naturaleza muestra formas geométricas muy, muy curiosas. Esta es la nueza y el zarcillo de la nueza, que se va enredando y que parece casi un cable telefónico de los antiguos cuando se nos enredaban. Esta fotografía quise hacerla, la hice mucho después, y fue un intento de copiarme a mí misma la que antes os he puesto, que como era una flor ornamental, me acuerdo que en Fotonatura, entonces no había otra cosa, no te dejaban subir fotografía de flora que no fuese silvestre.
Entonces yo dije, voy a repetir ese patrón. Es mucho más fea, lógicamente, porque veis que no está perfecta, ¿no? Esta es con Volvulus alcedes, que es la campanita esta morada, que en sí misma es una preciosidad, pero bueno. Pero os la pongo porque después de estar observando estas campanitas, era por la mañana sobre las 11 o así, pues comprobé, luego ya lo hemos visto Carlos y yo en muchas otras flores, que en muchas flores se abren por la mañana, se cierran, a veces muy pronto, casi al mediodía, y hay insectos que se alojan en su interior y pasan la noche en el interior. Entonces yo descubrí, pues todo lo contrario, cómo la flor se abría, se iban abriendo y aparecía esta abejita, que no sabía el rato que tardó en desperezarse y que me dejó fotografiarla a mis anchas. Estuvo casi 1 hora y media sin moverse hasta que los rayitos del sol ya fueron adecuados y fue saliendo. Os voy a mostrar cómo hice esa fotografía. Bueno, esta es otra. Ahí no estaba fotografiando esa, pero sí quiero que veáis la cajita que me compré de luz, ¿vale? Entonces, con esta cajita difusora, que tiene un precio muy económico, muchas veces me preguntan de dónde la he conseguido y digo, pues tú pones en Amazon caja difusora, te sale, le tienes que recortar para poner la base, esto está recortado por mí a mano. Entonces, el anterior, pues fijaros que tiene una luz porque tener la sombrilla en una mano, el cable disparador, enfocar, es muy complicado. Entonces, estamos metida en esta cajita que además te quita el viento, porque esa es otra, que creemos que la fotografía de flores es fácil, pero si hay un poquito de viento ya empieza a moverte y ya empiezas a perder el enfoque. Entonces estaba metida en esta caja difusora y además yo tenía ya me quedaba una mano libre, entonces podía utilizar otro cachivache que suelo llevar en la mochila y es un reflector. El reflector te puede servir de un propio tetrabric abierto, de estos de leche o de zumo, plateado. Y entonces, no sé si lo notáis, pero tiene cierta iluminación, ¿no? en la antena. Entonces yo iba moviendo el reflector hasta que conseguía iluminarle la parte del insecto que más me gustaba. Bueno, eso ya es cuestión de paciencia y de tener claro qué es lo que quieres y ver el resultado sobre la marcha. Fijaos ahí que estoy enfocando una amapola, pues no he puesto el resultado de esta foto, pero la podéis imaginar. La fotografía, esa amapola está llena de otras plantas que no tienes por qué arrancar, sino que tú la respetas, la aíslas, si acaso separas un poco con las manos, luego las que te molestan exactamente de la corola, y con esto pues realizo algunas fotografías, no sé si os habré puesto alguna, en las que el fondo es totalmente blanco, que lo llamamos en clave alta. Cuando tú ves que el fondo te va a distraer mucho y no te gusta, pues con esta cajita puedes conseguir una fotografía, bueno, pues con un fondo blanco homogéneo que quedan muy bien. Y para terminar con espirales, pues la mejor expresión de espiral es el atrapamoscas, el Drosophilus lusitanicum, tan típico de nuestros alcornocales y tan importante. Fijaos que es una planta insectívora, ahora os explicaré, y aquí tiene una espiral perfecta. Esto en concreto es el cáliz de la flor cuando ya está seco. Aquí veis cómo atrapa a los insectos, ¿no? Tiene esta sustancia, estas papilas, con una sustancia que parecen como gotitas de agua de rocío, o eso al menos creemos los humanos, que los insectos se sienten atraídos por esas gotitas de rocío y quedan atrapados porque aquí se ve en el extremo de esta mosca, se ven cómo quedan atrapadas y ya son muy pegajosas y no pueden moverse. Entonces empiezan a producirse unas sustancias enzimáticas que empiezan a descomponer el cuerpo de los insectos y poco a poco, aquí se ve ya está un poco más descompuesta, pues poco a poco van pasando al tallo de la planta. Y es que estas plantas viven en suelos muy empobrecidos y por lo tanto reciben así un aporte de nitrógeno de estas proteínas. Entonces son plantas insectívoras o carnívoras, pero es la nuestra, la típica de alcornocales, Drosophilus lusitanicum. Y hablando de alcornocales, pues os quería decir que tenemos una joya aquí muy cerca, que es el Parque Natural de los Alcornocales. Esta es una vista de otoño. Para fotografiar los bosques, pues los días nublados o de niebla son los más apropiados, porque yo no conozco casi ninguna fotografía de un bosque con sombra y un día soleado que sea bonita, la habrá,
pero lo mejor es que el día sea nublado, porque si no te crea aquí una maraña de las sombras de los troncos y de las ramas, y si es en niebla, muchísimo mejor. Entonces aquí estamos viendo los helechos en otoño que se ponen amarillentos, de color ocre, muy bonitos. Os pongo esta fotografía de macro para que veáis que está tomada. Ese fondo lo está creando el propio otro helecho, que es amarillo, no es un fondo artificial, sino que es una fotografía de los frondes de un helecho rojizo y tomé como fondo uno que estaba amarillento. Entonces, con poca profundidad de campo, no ves el detalle del helecho del fondo y te está creando un fondo homogéneo que a esta fotografía en concreto creo que le favorece. Estos son detalles que te vas encontrando y que te llaman la atención. Un helecho que estaba prácticamente pegado sobre una seta. Por eso cuando tú haces la presentación, me digo, la voy a tener que cambiar en mi blog, que me gustan las composiciones de pequeña escala, y es verdad. Es que me gusta fotografiar aves, mamíferos, lógicamente, paisaje también, pero lo que me gusta es la fotografía a pequeña escala. En 1 metro cuadrado encontrar cosas que pasan desapercibidas, pero que cuando lo ves desde el punto de vista a través de la cámara, pues te das cuenta de que puede ser algo llamativo luego el resultado. De nuevo os pongo otra fotografía de alcornocales, aquí con niebla, y bueno, aquí busqué una composición. Fijaros, aquí ya está, esto es más en invierno, el helecho está prácticamente seco, pero le da una tonalidad rojiza que se complementa muy bien con el verde del musgo de estas piedras, que está creando aquí una diagonal, que es importante buscar una composición. Aquí, por ejemplo, la composición para la vista o para la mirada te la da el que se está formando unas líneas convergentes, ¿no? Entonces, de alguna manera, te está marcando la mirada, te la está marcando hacia acá, como si tuvieras que venir por este camino. Y aquí, pues, buscar algo en la composición que rompa y que la mirada se centre probablemente primero en el aspecto del bosque, pero luego vaya viendo los detalles de estas plantas, de la humedad que tienen estos musgos, esto que ahora mismo no me sale el nombre, lo que sería. En fin, tenemos una joya aquí en Alcornocales, a 1 hora de camino. Y ahora os voy a contar una actividad de este año, las voy a ir combinando con actividades que hice en el Cuervo. En el Cuervo estuve 18 años y en el Álvar Núñez llevo 2. Y uno me ha pillado de confinamiento, en fin, pero bueno, hemos hecho muchas cosas. En los 2 he tenido alumnos maravillosos. Y esta ha sido muy interesante. Desde que yo estaba en el Cuervo, para el Día de la Poesía y de los Bosques, pues hacíamos algo relacionado con la fotografía. Mi compañera Rosa Mari, pues, que era de lengua, me animaba, le gustaba mucho mi fotografía y hacíamos cosas de poesía mezclada con fotografía. Entonces, este año se lo comenté a mi compañero Melchor y me dijo rápidamente, te voy a traer un libro. Fui inmediatamente a la biblioteca y me trajo El bosque animado. Pero se fue directamente a la página La fraga de Cecebre. Bueno, el libro del bosque animado es de Venceslao Fernández Flores, y él me lo leyó, que a mí me puso los pelos de punta. Entonces yo dije, uy, esto tengo yo que leerlo con los alumnos, hacer un montaje con mis fotografías, porque, bueno, mis alumnos empiezan a hacer fotos, pero todavía no tienen muchas. Digo, yo no he estado en la fraga de Cecebre, pero Alcornocales podría ser la fraga de Cecebre. Entonces yo hice una selección de fotografías que ahora os las comento desde el punto de vista fotográfico, y mis alumnos, bueno, os cuento de qué va. El cuento va, es muy simple, pero es muy bonito, os recomiendo que lo leáis, de que es un bosque en el que unos hombres van y hacen un agujero y clavan un poste para la luz, ¿vale? Entonces hay una conversación entre el resto de los árboles que creen que es otro árbol que ha llegado y empiezan a tener una conversación muy curiosa y muy interesante. Entonces, os pongo quién hizo la lectura. Estos son 2 alumnos, Valentín y Mercedes, que la verdad son 2 apasionados, sobre todo Valentín, de la naturaleza, pero bueno, Valentín yo creo que acabará siendo David Attenborough, y Mercedes, bueno, quiere estudiar medicina, pero acabará. Son 2 alumnos brillantes, pero de verdad hicieron una lectura como 2 personas que fueron locutores de radio, o mejor, muy, muy, muy bonita. Entonces ellos fueron los que pusieron voz al locutor y al pino que hablaba y al poste de la luz,
Y las fotografías pongo que son, ahí soy yo y Carlos, y bueno, no intentábamos reflejar los árboles de la fraga de Cecebre porque no habíamos estado allí ni podíamos, pero sí que hicimos algo que yo creo que resultó muy interesante. Esta parte, por ejemplo, hay una, supongo que lo habréis visto, cuando se fotografía un bosque, pues también tenemos dos visiones, fotografiar el bosque tal cual o darle este efecto que ahora está muy de moda y a veces llega a aburrir incluso, la verdad, pero yo siempre pruebo las dos y luego veo la que más me gusta, ¿no? De efectos de barrido, de mueves, tienes la cámara en el trípode, a veces ni en el trípode, a mano, a pulso, y le da un pequeño movimiento mientras dispara, ¿no? Entonces, esta yo la había hecho en Azores y pensé que iba perfecta para, fijaros, aquí tienen una conversación las plantas y están diciendo entre ellas, es muy elegante, transmitieron una hoja a otra. Entonces pensé rápidamente que esta foto en la que el movido, el barrido que le hice a las hojas, pues parece como si tuvieran una comunicación entre ellas. Esta foto es de Carlos y no es un pino, pero me daba igual, me representaba claramente, fijaos que con un poco de imaginación y observación, pues un perfil perfecto humano de un gran tronco sabio del bosque, rodeado de musgo, con esa textura que tiene alrededor del ojo y su nariz. Entonces fue otra fotografía que hacía como del pino. Os hablo ya no del cuento en sí, os pongo el texto por si alguien lo quiere ir leyendo, no está todo, o sea que no vaya a entender el cuento porque son solamente algunas imágenes seleccionadas. Esta fotografía la hice en Chiclana gracias a mi amigo Manuel que me avisó porque yo le dije, yo tengo muchas ganas de fotografiar la fritilaria, me dice, tú no te preocupes que yo te llevo donde está, me llevó allí, dice, además llevo ahora un ejemplar precioso que tiene 3 flores, vente, nada, me fui y era ya casi al atardecer. Y entonces hice 3 o 4 fotos y de repente veo que hay un tronco, este fondo, un tronco de pino que le está dando el sol con toda su fuerza. Así que pongo el tronco de pino con rojizo, con toda su fuerza que estaba al fondo y salió este fondo, como veréis, que refleja tan claramente que es un atardecer. Luego me dijo, te traigo y al final consigo un efecto que no he conseguido yo. Digo, bueno, ya lo sabes, te vienes mañana que todavía estará la flor y esperas a que le dé la luz a ese tronco de pino y lo aprovechas de fondo. Esta fotografía es donde estaba paseando mi padre, ¿os acordáis? Pues fijaos el otro efecto que puede tener si queremos hacer, en vez de que los árboles se vean nítidos, un barrido. Esto ya os digo que ya en fotografías de la naturaleza cansa este efecto, porque ya está muy visto. Pero bueno, a mí siempre me gusta probar y nunca se sabe. Por ejemplo, esta pues la he utilizado en este cuento cuando los árboles hablan como de hay sentimientos, ¿no? Aquí dice, y una caricia... la fraga ronroneó un poquito, igual que un gato al que rascase en la cabeza y luego se puso a cantar. Entonces, este efecto pues, lo utilizaba en el cuento para aquellos momentos en que quería dar emociones. Aquí también quiero dar una emoción y, sin embargo, fijaos que es todo lo contrario. Hay un momento en la fraga que todos se entristecen mucho, las aves se van de los árboles. Entonces, este bosque está hecho en Irlanda y es un hayedo se ha hecho muy conocido, no sé si algunos ya lo reconocen, porque salió en una imagen de Juego de Tronos. Y para suerte o para desgracia, todo lo que esté ya en el itinerario de Juego de Tronos, pues se ha convertido en un desfile de turistas. Esto era un desfile de turistas, pero, o sea, era imposible, pero yo me empeñé en que tenía que hacerlo y como estaba en un hotel cercano, me fui al amanecer y lo hice. Esa no es la luz del amanecer, era otra, pero como yo ya estaba allí sola con el trípode, bueno, había otro fotógrafo como yo, con su trípode también, ya probé distintos, digo, esto probablemente a este bosque le vaya bien un cambio de lo que os decía, de balance de blancos, y también le puse el balance de blancos como de tonos fríos, ¿no? De tungsteno. Y esto le da un toque como más dramático. Fijaos esta foto que no tiene mucho interés, un bosque, creo que o en Cazorla o en, sí, bueno, la Sierra de Segura, y luego este es el mismo bosque visto hecho con el barrido, ¿no? Entonces vuelvo a utilizarlo en la historia pues para hablar del bosque que estaba triste, para sentimientos. Bueno, y dejo esa parte y continúo un poco con lo que os estaba contando de la serie matemática.
Y la espiral y la serie de Fibonacci, y que sí, os la cuento muy rápidamente porque yo tampoco de esto sé mucho, pero sí que sé que esta serie, que en la naturaleza los matemáticos han descubierto que las plantas tienen una disposición en la hoja, en los conos de las coníferas, que siguen esta serie. Es una serie que os cuento muy rápidamente, que consiste en que cada número es la suma de los dos anteriores, ¿no? Entonces este sería el 1, este 1 sería la suma del 1 y el 0, el 2 sería del 1 y el 1, y el 13 del 8 y el 5, así. Si eso se representara, pues nos da esta espiral, que es la espiral de Fibonacci, y que fueron los matemáticos los que descubrieron que estas formas, que por lo menos a mí me parecían atractivas, pues se correspondían con un patrón que ya era muy conocido por los pintores, arquitectos y todo, ¿no? La porción áurea. Entonces, fijaros que esta es una Cerinte mayor y que se corresponde perfectamente con esta espiral. Esta fotografía es una Aliotis ya muerta, que está arrojada por las olas. También como veis, mantiene esa geometría. Y la fotografía me costó varios intentos. Lógicamente esta concha, como estaba muerta, la puse yo y me la quitaban las olas y la volví a poner hasta que conseguí. La foto es lenta, como veis, 1/10 segundos, porque yo quería que se viese un poco el flujo de la ola y entonces el retroceder de la ola. Tenía que conseguir que la concha no se moviera, que estuviera enfocada, pero que la ola sí saliera con cierto movimiento. Bueno, porque en los cardos, en los girasoles, hay algo en la vista, que yo veía esto, que esta fotografía le hice hace muchísimo tiempo y yo veía eso y sabía que ahí había un patrón que no podía explicar y que me atraía mucho. Pues luego más tarde lo vi, y es que tanto en los girasoles como en este tipo de compuestas, pues hay una serie de espirales que están hasta contadas, creo que son 34 en el sentido de las agujas del reloj y 21 en el sentido contrario. Y aquí yo os punteo un poco cómo es verdad, ¿no? Como cada uno de estos vilanos, fijaros, esta sería una espiral, esta sería otra, y ya no continúo porque vosotros la imagináis. Y se combinan con otras en el otro sentido. Eso se repite en muchas plantas y en las propias coníferas, ¿no? Si tuviéramos la paciencia de poner esos puntitos, también lo comprobaríamos. Este es el cono de un cedro, el fondo lo están proporcionando las cículas del cedro. Y bueno, esta es para demostraros que eso al fin y al cabo es una estrategia evolutiva de las plantas, porque así captan mejor la luz, ¿no? La distribución de la hoja le permite captar el máximo de la luz para la fotosíntesis. Más formas matemáticas para animar a los alumnos a luego encontrarlas. En la naturaleza este concurso matemático estaba abierto para cualquier cosa, en la ciudad sobre todo. Pues nada, líneas convergentes, divergentes, etc. Estas fotografías están hechas con esa Coulpix que os digo. Las formas en la arena son muy fotogénicas. Esto es un Pancratium maritimum y estos son los ripples que deja el viento en las dunas. Entonces, si vais a las dunas y conseguís que haya una zona que no esté pisoteada, y aquí me pasé mucho tiempo a esperar, porque aquí la sombra sí que es importante. Esta foto con difusor no tendría ningún sentido, porque es aquí la sombra precisamente lo que está marcando esa pauta, ese patrón que te hace que te fijes primero en la planta y que luego la mirada se pierda por esas líneas. Aquí tenemos los ripples, pero ya en el agua. Busqué un motivo que siempre haya un patrón y un motivo que el punto, ¿no? Que centre la vista. Aquí tenemos la subida y bajada de la marea, líneas y un erizo muerto. Esto igualmente son los ripples de arena al amanecer. Este tono del agua se consigue, bueno, ya sabéis, los que no sepáis mucho de fotografía, que alguno habrá a lo mejor, pues los tonos más bonitos para fotografía se consiguen al amanecer y al atardecer. Entonces consigues este patrón que ya es bonito, de línea y con esa luz, y buscas unas líneas, en este caso, que hacen un triángulo y que ayudan siempre a la composición, porque si no sería muy simple. Aquí pasamos de líneas a circunferencias y yo estaba fotografiando estos que son escribanos de agua en una pequeña charca debajo de un puente, bueno, da igual el sitio.
Los escribanos de agua se mueven a una rapidez tremenda y se llaman escribanos de agua porque dejan como un dibujito, aquí no porque el dibujo lo están marcando las gotas de lluvia, pero dejan un dibujito muy curioso en el agua. Entonces se puso a llover y lo que me pareció interesante de esta fotografía no es tan fácil porque lo que tu cámara vería sería el reflejo del suelo. Entonces, aquí tienes que conseguir ponerte, yo me puse de rodillas hasta que conseguí que lo que se viese en el fondo fuera el cielo nublado y no el suelo de tierra, ¿vale? Porque las primeras fotos lo que yo veía eran los escribanos con el fondo enmarañado del suelo de tierra, hasta que consigues un ángulo en el que esta está hecha a pulso, creo, subiendo mucho el ISO. Hasta que consigues que el fondo fuese el propio reflejo del cielo que estaba nublado. Y bueno, en concreto esta la he elegido porque aquí, como veis, se forman estas circunferencias tan bonitas que se solapan unas con otras de la lluvia y tenemos la gota típica central que salpica. Entre más líneas, pues bueno, tenemos esta umbelífera con niebla, mosquitos atrapados, líneas paralelas. Esto es una planta muy típica y una ranita de Costa Rica. Y os voy a hablar esta, que ya no es tan natural, tiene un componente humano, que a mí me atrajo porque hay 3 partes en fotografía, una regla como muy elemental, muy de principiantes, son las reglas de los tercios, y yo aquí nada más verlas digo, estos son los tercios pero ondulados. Entonces me llamó la atención las ondulaciones que formaban estos cultivos de fresas. Entonces son líneas que se pierden, fijaros, son todo líneas, unas onduladas, otras rectas que las aportan los chopos, y las líneas de las fresas que son totalmente rectilíneas. Y la titulé Cultivos andaluces porque además dio la casualidad de que estas dos estaban quitadas el plástico y representaban un poquito como una bandera de Andalucía. Más líneas, más paralelas, diagonales. Pues fijaros, esto es un helecho, no es de aquí, estaba hecho en Costa Rica, el embés de un helecho. Entonces estos serían los oros, donde están las esporas. Parecen como pequeñas albondiguillas, son muy pequeñas. Entonces, esta composición la elegí porque marcaba el raquis del helecho, pues una diagonal, que no divide exactamente el fotograma en dos. Y luego, mirad cómo están ordenados esos oros, esas esferas casi concéntricas, menos algunas que no lo están, con estas líneas verticales, estas horizontales. Y entonces es una fotografía que la mirada tiene muchos puntos en los que centrarse. Primero en esa disposición, luego en observar que unas son independientes, otras están como siamesas, en fin. A mí me recuerda como un poco a este del juego de las 4 en raya o algo así, ¿no? De que vas colocando fichas amarillas, azules y a ver quién coloca más en una línea. Bueno, la naturaleza nos va a ofrecer, además de todo eso, formas cúbicas, pentagonales, hexagonales, perfectísimas, ¿no? Aquí tengo flores que luego ya no os pongo más, que vemos una forma pentagonal, perfecta, hexagonal, octogonal, y como favorita de formas geométricas, pues os pongo estos cubos de sal. Esto está hecho en las salinas de Sanlúcar con la cámara antigua que os dije, con la compacta. Y la sal cuando cristaliza, la sal es el mineral halita y cristaliza formando unos cubitos, unos cubos más o menos grandes o depende del tiempo de cristalización, casi perfectos, pero aquí están unidos unos con otros y forman lo que se denominan maclas. Entonces, esta macla, si os fijáis, es caótica, pero al mismo tiempo tiene un orden que para una conciencia humana es un poco extraña. Destaqué esta composición porque aquí hay un cristalito que le está reflejando la luz y hace pues que también te fijes, además de observar todas las maclas tan diferentes que se forman, pues el ojo se va también a ese cristal que está iluminado. Cuando vas a las salinas tienes una fase en la que estás fotografiando aves y luego tienes otra fase cuando se va la luz y ya no puedes fotografiar aves, que te vas a los detalles, por lo menos yo. Y como los cubos de sal me atraen mucho, pues ya te empiezas a observar muchos detalles. Y aquí estáis viendo que caen plumas y hay cristales de sal con su forma cúbica sobre una pluma. Esta es igual sobre otra pluma y los cristales ya han perdido su forma cúbica porque han sido un poco lavados a su vez. Pero fijaros la textura tan interesante que tienen las plumas, que a su vez es una estructura fractal, pero bueno, ya no voy a hablar tanto de ello.
y la suavidad que se intuye que tiene esa pluma y el contraste con esos cristales que casi parecen de hielo. Luz del atardecer, por eso tiene esos tonos, y esto que parece algo simple, pues para mí es un motivo fotográfico porque tenemos los cristales de sal de nuevo y un huevo que se ha abierto y que te está dando el mensaje de que ese ambiente pues parece hostil, pero que es un ambiente de vida. Ahí ha nacido probablemente una boceta o un charrancito y como podéis, si los que conocéis, sabéis, la salina está llena de vida, de aves. Aquí en concreto este es un chorlitejo patinegro y está casi como una pista de patinaje y es una pequeña lámina de agua sobre la sal. Bueno, voy a contar otra parte de fotografía utilizada con la enseñanza que me dio ese año, sí, un año me duró, pues me gustó mucho e implicó a muchos alumnos que se entusiasmaron mucho. Yo me di cuenta que yo salía mucho al campo y hacía fotografías, por ejemplo, esto está hecho en alcornocales, son las agallas de un quejigo, y yo digo, yo esto se lo llevo a mis alumnos y no sabe lo que son. Y estamos viendo ya alumnos de cuarto de la ESO, esto se lo llevo y no sabe lo que son. Entonces la fotografía y se me ocurrió hacer un concurso que ya titulé Naturadivinanza. Ya teníamos entonces el blog que estaba muy conectado con la biblioteca y con actividad de biblioteca. Entonces propuse que tenían que acertar, que iba a subir una naturadivinanza a la semana, tenían que acertar lo que era. Y tuvo bastante éxito. Ya comenzó, bueno, muy bien. Y os pongo algunos ejemplos. Iban acertando, lógicamente a los alumnos había que recompensarlos con algo y con lo que mejor que se le compensa es con una subida de nota. Entonces ya tuvo mucho éxito. Rosa Mari, que era responsable de biblioteca y del blog, que la llevamos entre todos, pues me animó mucho a seguir. Entonces ya aprovechaba la oportunidad para recomendar libros de la biblioteca, para que la biblioteca no fuese un espacio de muertos, sino que yo daba una pista. Entonces no funcionaba tan bien internet, eso de mostrarle la foto y hacerle una foto y ya te decía lo que era. Entonces le daba una pista de qué podían consultar y los alumnos iban a la biblioteca a la sección de ciencia y sacaban la guía recomendada. Aquí le había puesto lo de los cristales de alita y tenían que saber lo que era. Tuvo tanto éxito el concurso que tuvo que limitarles el tiempo porque se me enfadaban porque había alguno que se iba de una hora del instituto para contestar y tuve que empezar a decir, no, esto tiene un horario, solo se puede contestar en el recreo o a partir de las 3 de la tarde. Sobre todo había muchas cosas de aves y eso lo combinábamos aquí, no sé si, no, en esta no está Carmen, lo combinábamos con salidas que teníamos la laguna al lado y siempre íbamos en otoño a ver aves. Eso parece que a los alumnos no les va a gustar, pero si lo planteas como un concurso, el que más identifique se lleva un premio o algo así, pues los chavales se desvían por buscar las aves e identificarlas con las guías que llevaban. El concurso de naturadivinanza seguía y tenía motivos para todo. Siempre había el día de San Valentín, pues qué mejor que un cortejo de algo, y en aquel momento tenía este cortejo de alcatraces. Esta fotografía está hecha en Escocia, en una isla ya muy conocida, Bass Rock, donde crían los alcatraces, y vuelve a ser una clave alta conseguida como, bueno, los alcatraces tienen un cortejo muy particular y tienen distintas posturas, alzan el pico o tienen esta. Ese fondo blanco está conseguido porque fue un día de cielo blanquecino, y ese cielo blanquecino hay que aprovecharlo para sobreexponer y conseguir una clave alta. De manera que casi yo pretendía que bueno, se reconociera la silueta de las aves. Bueno, la podría haber forzado más incluso y que solamente se viesen los picos y estos tonos anaranjados. Pero de todas las que hice, bueno, vas probando y esta es la que me gustó más, que me gustaba que se viese el contorno. Está hecha en Escocia, ya os digo, y es un lugar muy interesante para fotografiar. Ahí estoy yo, no exactamente en esa isla, sino en otra, fotografiando frailecillos, creo. Lo del gorro ese extraño que llevo es por el viento, porque hacía mucho viento, el viento me molestaba para el pelo. Y esto es lo que estaba fotografiando en ese momento, frailecillos, que son también otras de las aves más fotogénicas que se pueden fotografiar allí en Escocia. Van recogiendo peces en su pico y luego se lo llevan a sus crías. Sigo con la naturadivinanza. Para el Día de los Bosques, pues fotografías un pinzapo, le pides que lo acierte. El Día de Andalucía, esta entrada me la hizo Carlos, del torillo andaluz, ya desaparecido, un andaluz que se desvanece. El especial de Reyes hubo un premio por
por ser los reyes y consistía en los alumnos tenían que identificar las especies y asociar cada adulto con su pollito. Ya os digo, esto fue de un éxito tremendo. Con esta terminé aquella serie. Por cierto, esta fotografía, estos no son animales en libertad, es de las pocas fotografías que yo he hecho en animales, está hecho en el Lobo Parque de Antequera. Yo suelo hacerlo todo en libertad, incluso el zoológico, mira que me gusta, pero el zoo de aquí de Jerez, pero no tomo fotografías allí. Pero yo no voy a ver los lobos en libertad probablemente nunca, y en el Lobo Parque pues fuimos y hice esta fotografía. Ecologistas en Acción quería en aquellos momentos, que ahora ya se ha aprobado, se ha prohibido la caza del lobo. De hecho, esta foto me la pidieron WWF para hacer una campaña para proteger al lobo y que no se cazara. Y bueno, yo le dije en todo momento que la fotografía no eran animales en libertad, lógicamente, pero sí que la verdad que tienen un aspecto como de si que estuvieran acechando, y en libertad es muy difícil fotografiar a los lobos así de... Está hecho con un teleobjetivo a pesar de todo, no estoy al lado. Y bueno, con la fotografía, ya voy a acabar la parte de fotografía casi con los alumnos, pues también está la fotografía microscópica. Nosotros con un pequeño microscopio del Lidl, este año en nuestro instituto vamos a comprar un microscopio y una cámara fotográfica mejor, pues también lo puedes animar a fotografiar. Y aquí está Juan Antonio, que yo no sé si se habrá conectado o no. Este era un alumno muy motivado y muy interesado, y aquí me estaba ayudando. Él ya había salido del instituto y se vino, teníamos una semana de puerta abierta o algo así, y se vino a ayudarnos de alumno colaborador. Tenía un manejo del microscopio extraordinario, y aquí pues me ayudó a tomar imágenes de ciriados que iban a gran velocidad. Hoy ha terminado forestales y está trabajando en Jimena. Aquí sí está Carmen, por aquí hay al fondo, la voy a señalar. Esta es Carmen, que se ha conectado, creo, que terminó biología, y ya el año pasado la invité a que nos diera una charla en el IE Álvaro Núñez y estuvo estupenda. Y esta fotografía la pongo porque este trabajo lo hicieron los alumnos. Las fotografías no eran de ellos, pero yo les pedí que se pusieran en contacto con fotógrafos, y eran con fotógrafos conocidos míos, y que ellos le pidieran una fotografía de aves que había en nuestro entorno y si se las querían dejar para imprimir y hacer una exposición. Y efectivamente ellos cada uno se pusieron en contacto con fotógrafos, cada uno no me hicieron caso y se pusieron en contacto con fotógrafos desconocidos, con lo que tengo que decir que grandes fotógrafos le dieron una foto maravillosa sin que fuesen amigos míos y sin estar previamente advertidos. Hicimos una exposición muy interesante de todas las aves de la Laguna de los Toyos. Y aquí estaba puesta, Carmen, antes de que supiera que ibas a entrar, pues luego tenían que exponer cada uno de ellos una de las fotografías. Y entonces también utilizo estas fotografías para darle la importancia no solo al trabajo docente y a la fotografía, sino a la importancia que también tiene la biblioteca en los centros escolares, ¿no? Participamos en aquel momento también pues, con todas las actividades ambientales que surgieran, y como la Laguna de los Toyos se restauró porque estaba deteriorada por una antigua explotación minera, pues hubo un momento que mientras se restauraba se llevaron los pollitos al zoológico, y luego nos dijeron que si queríamos invitar a algunos alumnos para que lo iban a devolver al medio, a la laguna. Y claro, allí tuve pues Juan Antonio, el que os he dicho, soltando a boceta. Juan Antonio hoy, pues ya os digo, trabaja en Jimena, tiene una empresa de tour fotográficos y ha organizado su primer concurso de fotografía, que creo que está conectado, y si no, pues no habrá podido. Pero de aquí pues, le doy la enhorabuena porque es un alumno excepcional que es muy interesado por la naturaleza. Y aquí vemos a otros alumnos, Carmen, que bueno, estaban soltando a boceta, Pollito de Chorlitejo. Estos fueron alumnos que tuvieron muchísimo entusiasmo por la fotografía, por la naturaleza, por la ave. Y Carmen, como era muy buena fotógrafa, cuando ya se fue me regaló este cuadro de orquídea. Teníamos radio escolar y entonces noticias, todas las exposiciones que hacíamos, y hacíamos entrevistas, pues las llevábamos a la radio escolar, lo combinábamos con libros que recomendábamos. Y os cuento lo que más, bueno, ganamos un premio en aquel momento con nuestra biblioteca con toda esa combinación de actividades. Yo he contado las mías de naturaleza, pero os podéis imaginar que cada departamento tenía la suya. Y bueno, pero lo más interesante para mí es que aquel año que duró la naturadivinanza,
pues hasta entonces los libros que más prestados, porque hacíamos una estadística en el instituto, los libros más prestados en el instituto eran los libros de fútbol, de Messi y de Ronaldo, y de aquellas épocas, no sé por qué, a los alumnos les encantaban los libros Guinness de los récords. Bueno, pues aquel año, estos fueron los libros más prestados, aquel año que salió La Natura de Ibiranza. Antes de que saliera ya estaban las guías, todas las guías de aves prestadas para poder encontrarlas. Insisto, no estaba entonces la clave del SEO de los móviles, no se podían hacer fotografías y que Google te las reconociera rápidamente. Y bueno, luego ya seguimos con entrevistas. Marc Albiach lo entrevistamos justo antes de que ganara el premio de la BBC. Y aquí en el Álvar Núñez, pues hemos seguido con lo de las entrevistas que permite a los alumnos que conozcan a los fotógrafos de primera mano. Y aquí ya hemos aprovechado, pues como veis, esto ha sido este año, justo después del confinamiento, cuando ya aprendimos que podíamos contactar con un fotógrafo, cada uno desde su casa. Entonces, pues entrevistamos a Andrés Miguel Domínguez, padre, con su hijo de 9 años, que es Andrés Luis. Ya había ganado, como veis aquí, había ganado el premio para niños de la BBC y ha seguido ganando premios. Entonces nos reunía una serie de voluntarios de distintos cursos, como veis, alumnos mayores y alumnos de primero de la ESO, de segundo, y ya entrevistamos a Andrés Miguel y a su hijo, con lo cual yo creo que acerca mucho a los alumnos a la naturaleza y a la fotografía. Esta fotografía fue para la exposición que hice. Es un buitre negro y un buitre leonado. Está hecha desde un high en Cáceres y bueno, especialmente me atrae, bueno, pues que la coincidencia de que están los dos y de que el buitre negro parece que mira al fotógrafo y el leonado mira al buitre negro. Hay como un triángulo de miradas. Esta es lo que yo hacía en El Cuervo, pero ya lo hice el año pasado. Luego el confinamiento ha impedido que sigamos, pero lo retomaremos. Y fijaos, aquí se trataba de la fotografía que ya tenía yo del Cuervo, pues se exponían y tenían que identificarlas con guías de papel. Y como veis, el entusiasmo, porque era un concurso, el entusiasmo era muy evidente. No había guías para todos y estaban ahí agrupados. También teníamos un pasapalabra de aves, y fueron actividades muy interesantes. También con las fotografías ya venimos realizando varios años dar a conocer mujeres fotógrafas para el día 8M. Entonces, aquí solamente una recopilación de algunas entrevistas que hicimos con exposiciones. Entrevistamos a Marisa, que es una gran fotógrafa, y los alumnos se quedaron impresionados con las fotografías que tenía de tiburones. Y paso ahora a otro punto de vista. Yo creo que me estoy enrollando mucho y voy a tardar más de lo previsto, así que cuando queráis me cortáis. O lo dejamos, yo qué sé, os doy una visión muy rápida. Con el confinamiento vino, bueno, os pongo esta fotografía porque esto es Ámsterdam, no tiene nada que ver, pero bueno, de alguna manera refleja pues, el que quedó confinado desde su piso, desde sus ventanas. Y esta es una ventana que no es de mi casa, pero nosotros no tenemos una casita en el campo y nos fuimos. Esta ventana no es de mi casa, está hecha desde un hotel de Sintra. Pero bueno, me gusta mucho porque refleja cuando vives en el campo y hay humedad en el exterior y los cristales quedan un poco empañados y el vaho va desapareciendo. Yo colecciono ventanas y puertas y detalles como este de una huerta en las Islas Azores que pone Ortiña. Entonces, ahora os voy a mostrar una serie de fotografías que algunas están hechas en el confinamiento, cuando nosotros realmente no estábamos confinados porque estábamos en aquella parcelita, estábamos en la naturaleza, que es lo que más nos gusta. Es verdad que no podía ir a otro sitio ni viajar, pero encontrábamos motivos fotográficos en cualquier parte. Esta es una flor, una anemone coronaria, que luego descubrimos que era una curiosidad que hubiera salido en nuestro campo porque en Cádiz solamente se había encontrado en Algeciras. Este es un detalle curioso, es una planta ornamental, una hipomoea que está enredada en un serrucho y pues me recordó un poco lo que ocurrió durante el confinamiento. Los campos quedaron abandonados, nosotros porque vivíamos allí, pero no se escuchaba ni una motosierra, ni un tractor, no se escuchaba absolutamente nada y entonces la naturaleza se apoderó un poco, ¿no? Y aquí está esa hipomoea apoderándose de el propio serrucho, ¿no? que la corta. Esta foto no es del confinamiento, pero no me importa, son fotos que podrían realizarse en casa, en una terraza, de hecho está hecha en una terraza. Es una hipomoea, una planta ornamental que aproveché que la luz del sol le estaba entrando por la corola
Entonces, le di ese punto de vista. Esta sí es del confinamiento, es la hoja de una platanera y un caracol que lo va recorriendo y está a contraluz. Entonces, a mí me gustó mucho verla porque fijaros la línea principal esta que marca y luego las pequeñas líneas totalmente paralelas que se van curvando y cómo esas luces y sombras aquí sí que son muy importantes, ¿no? Y estamos viendo el caracol desplazándose lentamente a través de la hoja. Aquí vemos cómo el caracol aparece, o sea, su sombra está completa, pero el caracol está apareciendo ya ahí con sus antenitas. Esta la llamé el laberinto y es una especie de larva de mariposa que en realidad va minando. Esta es la hoja de un álamo y va minando y destrozando la hoja. Pero yo tuve la paciencia de observar cómo fue haciendo todos estos caminitos. Va por debajo de la epidermis y va alimentándose del propio parénquima de la hoja, por lo cual la hoja la va destrozando. Pero fijaos qué recorrido sinuoso hizo y luego ya de repente por aquí siguió la hoja y fue en línea. Este es el aspecto que tenía la hoja, este es el fondo de mi caja, supongo, porque el cielo no es el de mi caja. Y fijaos ya, la anterior, o sea, esto es paciencia, tú la vas viendo hacer esos surcos, va por ahí y luego iba por aquí anteriormente y vuelves al rato y lleva haciendo esto. Entonces no deja de ser una curiosísima. Esto solamente te hace falta curiosidad, observación y tiempo para poder tomar ese laberinto, esa forma tan geométrica. Esta, curiosamente, se llama, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo muy bien ahora del nombre, lo había puesto, pero se me ha ido. Algo del rosal, ¿no? Pero no es de una mariposa, no es la oruga de una mariposa, sino es una avispita, lo vi luego. Yo lo fotografié y me gustó mucho el colorido que tenía. Aquí fijaos que aquí sí aproveché la luz y la sombra para darle fuerza y el fondo negro te lo está proporcionando una sombra que hay. Entonces, fijaos cómo se van devorando una y otra y no sabes cuál es la que va a terminar a mayor velocidad. Parece una competición. Y luego ya por la tarde, fijaos que esta ya es la luz natural. Aquí no usé difusor, se ven sus propias sombras, pero pasó todo un día y la ganadora, como veis, fue esta, que se apuró toda la parte de su hoja, la muy dragona. Y no sé, muy curiosa, esta se le ve incluso como la carilla diciendo, no sé, he sido la perdedora. Son curiosidades que se hacen al lado de casa, ya os digo, esto es un rosal y solamente tienes que observarlo, fijarte y decir, la voy a fotografiar, voy a volver dentro de un tiempo a ver qué ha pasado. Formas diferentes que pueden ser llamativas y que cuidando un poco la luz pues son atractivas. Esto lo encontré, es un caracol ya muerto y fijaos que como se rellenan de tierra ahí habían crecido unas plantitas, ya teníamos ahí un pequeño ecosistema. Estos son los estambres de la alcaparra ya empieza a estar en flor, tiene una flor muy fotogénica y lo mismo, pues jugando con la profundidad de campo, pues puedes conseguir efectos. Aquí sí pongo los tubos de extensión porque los estambres son muy pequeños y puedes conseguir pues efectos muy diferentes, más estéticos o menos. Aquí pongo distintas, esta es una flor que me gusta muchísimo y distintas semillas que como veis aquí es la luz la protagonista, es luz natural en todas, luz natural que bueno, la hace muy diferente. Pasemos a un apartado de telas de araña y esta es una fotografía que tomé los días de niebla, hay que salir con la cámara porque nos vamos a encontrar telas de araña con distintos juegos de combinaciones. Aquí esta araña en concreto estaba limpiando su tela de araña, ahí llevaba en su uñita una gotita de agua y de alguna manera la estaba limpiando. Estas dos, sin embargo, no son gotitas de agua, sino que es la propia tela de araña que produce una sustancia pegajosa y como veis, los mosquitos, estos mosquitos son muy, muy, muy pequeños, estas mosquitas, y quedan atrapados. Y como veis, estaban forzando, estaban vivos todavía y agitaban los hilos y por eso se ven tensos, ¿no? En algunas zonas. Aquí la veis con mayor detalle, tienen estas antenitas con esos colores iridiscentes muy llamativos. Insisto, esto es una especie de pegamento, casi que no se veía, pero no son gotitas de rocío. Luego este año he hecho esta,
que parecían collares prácticamente, y la tomé con este fondo negro que me pareció apropiado para esta foto, pero también con el tono más natural, con el verde más natural. Y os quiero mostrar dónde está hecha, para que os deis cuenta de que muchas veces es buscar, o sea, parece difícil que viendo este fondo y esta maraña, esta es una charca, que viendo esta maraña diga, ¿cómo voy a aislar esta tela? Pues está conseguido, como veis, los troncos están muy al fondo. Entonces, si tú buscas el ángulo apropiado, pues vas a conseguir o ese verde que lo está proporcionando los cipreses del fondo, o el negro que subexpuse bastante para conseguir ese negro, porque en este caso me parecía más atractivo que el verde, que normalmente suele ser más natural, un tono verde. Esta fotografía es la misma toma hecha al amanecer cuando hay rocío, y cuando pasa el tiempo y tú insistes fotografiándolo, las gotas se secan. Aquí sí que le aporté un poquito, con una linternita, un poquito de luz por abajo, porque me parecía como un candelabro y le aporté luz. Con el rocío, pues a veces las amapolas se abren muy rápido, en este caso las gotas de rocío quedan por el envés. Sabéis que las amapolas cuando se abren, los sépalos se desprenden muy rápidamente. En el momento que tienes para fotografiarlo en esta posición es muy breve. Y de hecho esta otra amapola que tiene aquí, estos son los sépalos que se está desprendiendo de ellos, pues siempre cuento la anécdota, tiene todavía las gotitas de rocío, si os fijáis, es otra especie, son distintas, pero da igual. Que se me acabó la batería y cuando fui a la mochila a cambiar de batería, ¡hala! Ya el cáliz se había desprendido y ya la amapola estaba abierta. O sea que la naturaleza, los instantes son muy efímeros. Esta es una flor que la hice en moradita, malopetrífida. Yo creía que era una ornamental que se había escapado. Son los pétalos, son los rosas, lo que vemos de color verde amarillento son los sépalos, el cáliz, no es que tenga esta mezcla. Y a mí me parecía una flor ornamental de lo grande, lo bonita que era. Y luego la busqué, era malopetrífida, y de hecho luego se han interesado mucho por que le diera la localización, porque no es una especie muy común. Aquí la tenemos desde otro punto de vista con sus insectos, y aquí os pongo distintos detalles de la corola con los estambres, pues de una peonía, de la dormidera, que luego cuando ya tiene el fruto sabéis que de la dormidera se obtienen sustancias opiáceas, una planta medicinal. Aquí nosotros hicimos una charca en la casa, en la parcela, y bueno, pues está hecha en otoño, pero fijaos con qué cosas tan simples como son las propias flores que caen en otoño y una enea seca, pues se puede hacer una combinación armoniosa con las flores y con los vilanos que se han desprendido. Aquí igualmente son eneas secas y rotas que están en el agua, hojas de acacia que han caído y los vilanitos que se han desprendido y que dan un toque de confusión, pero al mismo tiempo orden, pero sobre todo de colorido. La estrella de nuestra charca es la ranita meridional y es una especie que debemos cuidar mucho porque es muy sensible. Cuando nosotros llegamos no la vi desde que hicimos la charca, y sobre todo cuidamos la parcela porque no ponemos ningún producto fitosanitario, ninguno, pues ellas son muy felices y son las dueñas y nos hacen disfrutar de la primavera muchísimo porque cantan, que una maravilla. Es muy difícil localizarlas, pero cuando ya tienes experiencia las vas localizando. Aquí están en un tronco de olivo con líquenes. Y aquí una diversidad de donde las podemos encontrar. Esta tan rara la pongo porque es que ellas son nocturnas, salen cuando empieza a caer el sol y de día están dormidas. Y este día que estuvo aquí, esto es un taraje, ¿no? Estaba bostezando literalmente una y otra vez bostezando. Bueno, aquí está sobre una enea, sobre una palmerita tipo palmito, y donde ahora las encontramos más son sobre los nísperos que tenemos. Bueno, ¿qué más podemos hacer si estamos confinados y tenemos un pequeño huerto, una pequeña? Pues estos son los pepinillos del diablo. El pepinillo del diablo es esta planta de aquí que todo el mundo conoce, porque, bueno, yo creo que se llaman del diablo porque es tóxica, pero yo creo que porque te acuerdas de él cuando pasas por allí, te salpica y te llena, además de que te da un latigazo, ¿eh? Te mancha el equipo, te mancha las gafas, etc. Bueno, pues esto fue una mañana que yo no conocía el ciclo. Esta es la mariquita de esta planta, del pepinillo del diablo. No es la mariquita típica que come pulgones, sino que esta es fitófaga, se alimenta del polen. Y yo fotografié todo lo que vi allí relacionado. Sabía que era del ciclo y ya luego investigué que esta era la larva.
No come, insisto, no come pulgones como la otra, la cochinela sextempuntata, y le hice distintas fotografías. Aquí vemos el ejemplar adulto, la larva, aquí una muda, aquí paseándose, y bueno, aquí en concreto es para que vierais el pepinillo del diablo, uno que no se ha abierto y que las hormigas, curiosamente, sacaban las semillas y las dispersaban, porque también las dispersan las hormigas, perdón. Tenemos también, pues podemos jugar con las plantas, flor o insecto. Pues es la parte trasera de una orquídea, bombiliflora, os la he mostrado desde atrás. Cuando ya hemos fotografiado muchas veces la Ophrys, bombiliflora, pues puedes jugar en fijarte en detalles que te proporcionen otro punto de vista. También desde que nosotros estamos en una zona, había muy pocas orquídeas y ahora hay muchísimas. Tenemos un bosquecillo de bombilifloras que siempre, además, las orquídeas siempre están en su mismo sitio. Y por último, de nuestra parcelita son cumplidores todos los años el chotacabras, perdón. El cárabo lo escuchamos. El chotacabras es el mimetismo perfecto, muy difícil verlo, lo que pasa es que nosotros ya sabemos cuál es su sitio favorito, vamos con muchísimo cuidado, sobre todo cuando tienen las crías. Esto está hecho con un teleobjetivo y yendo muy despacito, como veis está muy relajado. Y la primera vez que lo fotografiamos no nos dimos cuenta y lo vimos en la fotografía que aparecían dos cabecitas por debajo, y ya fuimos a la semana o así y ya vimos que tenía este pollito. Es una ave también nocturna, tiene un canto muy particular, y esta pequeña parcela tengo que decir que está al lado de Jerez, en concreto en el circuito, y se puede disfrutar de toda esta pequeña naturaleza urbana, no es urbana, pero que por suerte todavía tenemos estos chotacabras y estas ranitas meridionales en nuestro entorno. Esta mantis estaba en nuestra terraza, yo no sé por qué le gustaba, pero se pasó allí varias semanas, y yo, como sabía que estaba por la mañana, esto fue una mañana, me subí a la azotea y la hice con todavía las gotitas de rocío. Y por último, pues del confinamiento, nuestra ranita meridional descubrimos este año, habíamos puesto unas cajas nido, que no sé por qué, cuando es su época reproductora, está muy activa cerca de la charca, pero cuando no lo es, pues te la puedes encontrar en cualquier sitio. Y se hizo dueña de esta caja nido. Y entonces la veíamos muchas veces así. Y eso, claro, se merecía una foto totalmente. Y con el confinamiento, pues me trajo ese recuerdo. Y ahora os voy a poner una serie que ya fuera del confinamiento pues hemos hecho viajes y pensamos hacerlo. Entonces aquí os pongo Cazorla. Uno de lo que más me gusta fotografiar de Cazorla, que hay muchísimos motivos, es que vamos en Navidad, procuramos ir las vacaciones en Navidad, solemos encontrarnos nieves. Los que no lo sepáis, pues os lo cuento, que en Cazorla los zorritos se acercan a los turistas, no le tienen miedo, y entonces aquí estaba todo el fondo de nieve. Es una de las pocas que tengo con todo el fondo de nieve. Yo quería el zorro y todo blanco, y todo el fondo es nieve, y como lo veis estaba muy relajado. En Cazorla puedes disfrutar del hielo. Fijaros qué espectáculo de estas lastitas de hielo que había. Por suerte los dos somos fotógrafos. Es más, yo aprendí, lo tenía que haber dicho luego primero, pero la fotografía gracias a Carlos, que fue el que ya fotografiaba y el que me animó. Y siempre pues nos hacemos fotos unos al otro. Él me hace más fotos a mí que yo a él, la verdad, pero bueno. Ahí estaba yo fotografiando en concreto este pino. Fijaos qué cosa tan espectacular, sobre todo para los que no estamos acostumbrados a la nieve o al hielo. O esto que fue el día que os conté que había niebla, y la niebla y el viento, había 5 grados bajo cero, se heló, y esto es una rosa. Nos gusta mucho visitar la Sierra de Andújar porque tenemos allí grandes amigos como José Luis Ojeda, que nos acompaña siempre, la Sierra del Segura. Y esto fue un amanecer, íbamos a ver el lince, y ese día nos llamó un amigo mientras nosotros hacíamos estas fotografías y nos perdimos el lince. Pero bueno, como hemos ido muchas veces a Andújar, hemos tenido la suerte, con la ayuda de José Luis y de muchos amigos, de que nos han ayudado, y finalmente hemos podido fotografiar uno de nuestros grandes felinos y soñados para todos los fotógrafos. Esta fotografía me la hizo Carlos igualmente en un sitio que, bueno, no sé si lo hubierais adivinado, pero lo he puesto en la cascada de la Cimbarra. Me gusta mucho porque ya ahí la cascada está en luz, que ahora os la pondré, pero esta parte está en sombra y la cascada es muy bonita. Además la cascada va cambiando la luz. Yo no la aproveché muy bien ese día, pero Carlos, porque me moví inadecuadamente, pero Carlos sí que consiguió todos los efectos de luz de la cascada.
Del río Tinto, Odiel y Tintillo, pues son muy conocidos. Ahí veis que gracias a Paco Virués y Alejandro nos llevaron al Tintillo. Y esto ya esta sí es del Tintillo, pero estas son del río Odiel, ya la hice por mi cuenta. Esta es una planta, voy a mencionar muy brevemente, que es un endemismo de la zona del Andévalo, porque es una erica, un brezo, el brezo de las minas, y lo que tiene de particular es que crece directamente en estas zonas, que ya sabéis que estas son aguas con un pH bastante ácido y una concentración de metales alta. Aquí usé el difusor, ¿vale? Y el fondo es el agua, ¿eh? Es el agua del río Tinto, Odiel, yo creo que era el Odiel. Y no sé si os fijáis en el degradado que tiene. El degradado lo conseguí, como yo me pasé allí un buen ratito, puse mi difusor y el degradado lo conseguí metiendo la bota en el agua y haciendo una pequeña perturbación, y eso levantaba un poco el limo y conseguí ese degradado en naranja al amarillo. Esta fotografía fue casualidad o constancia. Aquí eran las 4 de la tarde, las sombras eran duras y yo estaba buscando localizaciones. Digo, bueno, mientras la luz no es buena, voy a ver qué hago. Entonces vi que había zapateros. Lo curioso es que en estos ríos se supone que con estas condiciones pues hay poca vida, pero allí hay una pareja de zapateros en cópula, y entonces ya empecé a darme cuenta que hacían sombras muy curiosas en el fondo. Este es el color del río y digo, esto lo tengo yo que fotografiar. Y entonces hice muchos intentos. La fotografía era difícil porque había que enfocar en un extremo, no dejar el zapatero en el centro, o sea, seguir con la vista al zapatero, pero encuadrar al mismo tiempo la sombra. Y esta sombra, pues si os fijáis, es la boquita son las antenas, las patitas son esto que parecen los pelos, los ojos, en fin, una casualidad de fotografía, pero que, bueno, a mí me resultó curiosísima. Y una muestra que también se pueden aprovechar las condiciones duras de luz, porque eso era a las 4 de la tarde. Viajes, pues en Inglaterra, muchos de nosotros de naturaleza hemos ido a fotografiar la foca. Para eso te tienes que tirar al suelo para conseguir este punto de vista, no acercarte mucho, teleobjetivo, lógicamente. Y luego pues puedes fijarte en una textura, como esa garra destaca entre ese pelaje tan suave con esos granitos de arena que prácticamente puedes acariciar con la vista, ¿no? El rompiente también es muy atractivo, la madre con la cría. Esto está hecho ya con el monopié. Contar como anécdota que estaba tan entusiasmada. Yo soy muy friolera y había algunos grados bajo cero, luego ya subió a cero. Yo estaba tan entusiasmada que me tuvo que avisar Carlos llamándome al móvil, porque ahí sube la marea muy rápida y había muchos fotógrafos y yo en ese momento no, pero en otro me estaba quedando encerrada por una ola y yo no escuchaba con las olas, y Carlos llamándome al móvil, y cuando de repente me volví, vi un montón de fotógrafos todos alarmados, llevándose las manos a la cabeza, porque allí sube la marea muy rápido y yo estaba tan concentrada que, bueno, pues me salía a tiempo, pero me hubiera resultado difícil. Esta foto es la que yo estaría tomando de una manera similar a esta, con el monopié, porque además de focas pasaban correlimo, y ya esto es al atardecer, y fijaos que con la lámina de agua qué color me proporcionó y qué reflejo, el primer reflejo perfecto y casi un segundo reflejo. Y además el correlimo está ahí en el aire con sus gotillas. África, ya voy terminando para que no penséis que esto va a ser eterno. De África, pues ahí estaba fotografiando a los lagartos, el macho, aquí el macho más colorido con la hembra. Bueno, los atardeceres, la luz de África es muy bonita. El problema es que te tienen que llevar los guías y no te dejan en la mayoría de los parques antes de que se ponga el sol, ya tienes que estar en los hoteles, por lo tanto es muy difícil conseguir esta foto con estas luces tan bonitas. Esto es en el cráter del Gorongoro, y he destacado esta especialmente porque allí se levanta mucho polvo. Entonces esa especie de polvo es lo que hace que los ñus vayan caminando, que parece como por una zona tan árida y tan... Pero en fin, tiene también ese efecto pictórico, y aquí está hembra de impala en primer término, que también le da un contrapunto. La fotografía clásica de fauna, de los grandes, los elefantes, hipopótamos, búfalos. Este guepardo, fotografiado por supuesto desde el todoterreno,
Estuvimos un buen rato. Allí la fauna, bueno, están acostumbrados a que los todoterrenos se tengan cierta distancia, y fue la verdad muy bonito tenerlo tan de cerca y tan relajado, porque para nada estaba inquieto. De hecho, nosotros nos fuimos y él siguió allí. Y aquí tenemos un poco las aves carroñeras, que era ya es grande el buitre, y lo estaba echando aquí un marabú. Allí cuando llega la tarde los posaderos son muy valiosos y se pelean por los posaderos. Este es el jaribú africano pescando, se ve ahí un pececillo. Esto en el lago Maniar, sí, Maniara, los pelícanos en un momento. La verdad que aquí cogí una tendinitis tremenda, no se me olvidará nunca, fotografiando los pelícanos en vuelo porque no paraban de volar. Y también quiero que sepáis que a veces hubo un tiempo muerto que tuvimos, y entonces el guía nos dijo que si queríamos visitar un poblado masái, y lo hicimos. Y esta foto la hice porque luego una exposición de Mediterránea estuvo en la calle Larga, y fijaos que las mujeres masái llevan los niños a la espalda, y entonces en la anterior se ve como la que lo distrae y lo entretiene es la de que va detrás, que justo te llevará a su vez a un niño a la espalda, ¿no? Aquí estábamos en la escuela, estos son los muchachos ya cazadores. Esta es la época de adolescentes en los que se pintan así, se van de su tribu y tienen que cazar por sí solos, pero en fin, no os voy a contar mucho. Fauna, atardeceres, baobab, y ya termino. Esto es para que un poco deciros que, bueno, soy docente, profesora, pero parece que así soy una aventurera de tipo como de los cómics de Tintín, y entonces he hecho esta recopilación de fotografías que Carlos me ha hecho. Y no he puesto nada, como veis, me he extendido más de lo que yo quería, nada de Costa Rica, pero me despido con esta ranita, que me imagino que si no habéis dormido, pues tendréis los ojos así rojos como la ranita, esta calzonuda de tanto mirar fotografía. Así que muchas gracias, y siento haberme extendido tanto. Así que si tenéis todavía tiempo y ganas para hacer alguna pregunta o alguna intervención. ¿Alguien se anima? ¿Alguien dice algo? Yo bebo agua mientras tanto. Sí, sí. Nada, Ana. Descansa un poquito. Darte las gracias, decir ¿vale? que ha sido muy corta. Vale, Ha hecho muy corta la exposición que has hecho. Bueno, la verdad que siempre hay muchas cosas que contar y no sabes cuál pueden ser de más interés. Yo siempre intento combinar a lo que me dedico, además, como la había titulado Conociendo a Ana Retamero, digo, pues es que va unido la fotografía, que fue posterior a mi trabajo como docente, ¿no? Entonces siempre intento, y algunas veces, ya os digo, hay representación de personas que han estado aquí fotografiadas, pues que están hoy dedicadas a la biología, a la conservación, y otros que no, lógicamente, pero de los que no guardamos buenos recuerdos igualmente. Y entonces, bueno, he intentado hacer una combinación de que la fotografía no solamente es el placer que tenemos cuando las hacemos y cuando estamos viajando, sino que al compartirlas tenemos, pues los que hacemos naturaleza, una obligación de transmitir que estas especies son únicas. Estos espacios pues a veces son, cada vez quedan menos, pero o al revés, podemos potenciarlos, ¿no? Como en el caso que he contado de nuestra pequeña parcela. Y bueno, eso a veces está en nuestras manos. Muchas gracias. Lo que sí te voy a leer son varios comentarios que han puesto en el chat. Vale, muy bien. José Antonio Domínguez dice, muy interesante, Ana, una pena tener que marcharme, me quedo con ganas de algunas preguntas, pero he tenido una llamada y tengo que salir. Vale. San Dionisio, muy acertada la conferencia. Sonia García dice, me ha encantado, muy bien explicado, el milagro de la naturaleza oculta. Lo tengo que dejar aquí. Lo visto se fue un poco antes. Vale. Aquí pone mi A3, que no sé quién es. Ha sido un placer, lo siento de dejaros, muy didáctico, gracias y saludos. Juan Antonio Jiménez dice, todo un gustazo escucharte. Bueno, Antonio es el que ha salido y el que os he dicho que ahora tiene una empresa dedicada a la fotografía, organizado el concurso. Después Carmen Vega Álvarez dice, enhorabuena, Ana, ha sido impresionante. Cándido Roldán dice, magnífico, Ana.
Me encantan tus fotografías y la combinación con los haikus. Muchas gracias. Carmen Vega Álvarez, además muy didáctico, muchas gracias por la charla. Marisa, gracias Ana, tu conocimiento de la naturaleza es increíble, además de la fotografía. Saludos desde Escocia. Mi cuñada, con la que siempre nos ha llevado al sitio de los alcatraces y la de Mayo, ella fue la que nos lo enseñó. Sí, sí, a ella le debemos toda esa parte de conocimiento de Escocia. Y Mariano Cano, que ha puesto gracias Ana, ha sido un momento extraordinario. Muy bien. Y también veo que está José Alberto García Vidal, al que también le debemos todos los conocimientos que tenemos o parte de las salinas de Sanlúcar, porque él nos ha acompañado muchísimas veces, él es de allí y lo conoce todo y veo que también está conectado. Así que yo daros las gracias a todos y nada, espero haberos ayudado, Ana. Estupendo. Y Ana, yo simplemente te digo, Ana, te digo que la primera parte que me ha gustado, que ya estoy esperando la segunda, ¿eh? Ese es mi compañero Manuel. Pues bueno, segundas partes. Las segundas partes en este caso son buenas, seguro. Ana, muchísimas gracias. Vale, vale. No voy viendo quiénes sois, pero si no os reconozco por la voz no me aparece quiénes sois, pero gracias a todos los que sois de la asociación. Ana, muchas gracias. Vale. Soy Poppy, me ha hecho disfrutar de nuevo. Y quería haberte mencionado, pero como ya no sabía si estaba, no sé nada de ti, digo, bueno, esto la primera vez que fuiste tú la presidenta y no sé si sigue siéndolo, ya es Pepe Vázquez. Sigo siéndolo, Ana. Vale, pues no, me alegro mucho. Que sí. Igualmente, y me ha hecho disfrutar otra vez de nuevo un montón. Me alegro, chicos, la verdad que... Bueno, que sí. Ana, ahora ya no tenemos tiempo este año, pero el año que viene, Carlos, tu marido, va a tener que darnos también una charlita para ver sus fotos. Yo se lo he dicho, digo, ¿tú quieres que hagamos esta compartida? Porque algunas que os he puesto, la de la ranita de la caja, una que tiene de lagartijas, que al final se me ha olvidado ponerla, preciosa. Digo, ¿quieres que la hagamos compartida? Dice, no, te han invitado a ti, la haces tú. Y digo, bueno, vale. Pero bueno, lo tengo ahí, que estás mirando por otro ordenador, pero seguro que acepta. Para el año que viene los vamos a invitar, por supuesto. Estupendo. Muy bien. Pues espero que alguna cosilla os haya sido útil a los que no sois de... Totalmente. Una foto muy buena, maravillosa, Ana. Claro que totalmente. Sí, me alegro mucho y ya sabéis, para mí ha sido un placer porque, bueno, me habéis obligado a retomar esto de alguna manera, porque ya hace mucho tiempo que no daba una charla. Hay algunas cosas que las utilizo siempre y que vosotros a lo mejor las recordaréis, pero es que lo siento, mis inicios son mis inicios y a no ser que dé una charla concreta de algo de viaje o algo, pues para mí forman parte de casi siempre algo que cuento, ¿no? Me puedo extender más o menos, pero algunas cosas las habréis recordado los que me escuchasteis allí en la Torre del Agua y otras que lógicamente siempre hay cosas nuevas. Muy bien, pues nada, estamos deseando que también pase, aunque esto tiene sus ventajas, pero que también pase esto y que nos podamos ver y luego tomar una cervecita, ¿verdad? Y un abrazo. Hay dos comentarios más, uno de José Alberto García Vidal que dice magnífica como siempre y Carlos, tu marido, que ha dicho contad conmigo, todo un honor. Bien. Eso está bien. Eso. Yo sé que él también, bueno, él ha dado charlas y bueno, tiene otro punto de vista diferente, es curioso, ¿eh? Aunque muchas veces tomamos la misma imagen, está claro, porque si estamos en el mismo sitio y pues hay un motivo, pues los dos tenemos la misma, pero otras veces nos repartimos y uno se va arriba de la cascada y otro se queda abajo y al final, ¿a ver tú qué has hecho? Yo, pues, en fin, es muy interesante. Pero iguales no serán nunca, siempre habrá una diferencia. Claro, por eso incluso, fijaros, hasta el punto, hasta la altura de cada uno y el que, claro, es que tú lo tomas desde ese punto de vista. Por ejemplo, yo, mira, el correlismos con ese reflejo, lo estaba haciendo él también y él no consiguió ese doble reflejo que yo conseguí y nos preguntamos por qué y dije, claro, yo es que estaba con el monopié, como me veis, tenía esa altura con el monopié y con arrodillada y él estaba de pie, pues la fotografía suya,
Pues la fotografía suya tiene otro color, el agua, y no tiene ese reflejo. Es muy curioso, ¿eh? La fotografía en general y de la naturaleza especialmente. Bueno, yo no quiero entretener más, que ya es una hora más que prudencial para que la mayoría se retiren. Pero por mí, lo que necesitéis, ¿eh? Es por vosotros, por no ser muy pesada. Bien. Muchas gracias por todo, Ana. Muchas gracias, Ana. Nada, Un aplauso para Ana. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso virtual, Ana. Y mucho, muy Físico. recibido virtualmente con mucha emoción. Gracias. Vale, pues estaré atenta a la de José Benito, o sea que Sí, yo te mandaré el enlace.